Vale, entonces el dolor de hombro se puede tratar primero físicamente, ¿no? Tocando, que es lo que la gente lo entiende. ¿Cuál sería el siguiente nivel ya menos tangible? ¿Vale? O sea, el dolor de hombro, primero, eso, como tú comentas, se puede tratar de esa forma, se puede tratar con ejercicio. Yo, ¿cómo lo trataría? Sería mirando los receptores que estén produciendo el input incorrecto en el cerebro para que, como consecuencia, el dolor mejorara. De estos receptores hay muchos, simplemente sería mirar cuáles son los que están influyendo en ese dolor de hombro, que si hay algún problema en algún ligamento, si hay algún problema, pues en algún nociceptor que sería como un receptor de daño, si hay algún problema en lo que sea. Y todo esto sería la parte un poco más física. Y luego, dentro de la parte más emocional, que podría también estar afectando, hay un tipo de receptores, por ejemplo, que también están dentro de los nociceptores, que se encargan más de esa parte. Y se tratarían de la misma forma. Lo que pasa es que, claro, muchas veces diferenciamos mucho, ¿no?, de si es físico o es emocional, pero solo tenemos 3 sistemas para recaptar la información del entorno. Y lo que vamos a tratar va a ser esos sistemas. Si uno se encarga más de algo físico o de algo emocional, da igual porque se van a tratar de una forma muy parecida. Ujú. Y tú, si yo te vengo, por ejemplo, con un dolor de hombro, ¿qué es lo primero que yo te llego y te digo, mira, Ricard, me duele el hombro? Vale. De que tengo pues tengo esta limitación, que si tiro para atrás me duele el manguito rotador o lo que sea, una parte del hombro. ¿Vale? ¿Qué harías tú, por ejemplo? Sí, primero indagaría, obviamente, pues o sea, en qué movimientos te duele, que ya me lo has dicho un poco, si te duele pues por la noche, si no, si es solamente o sea, cuando haces algún movimiento, si es en reposo, o sea, toda la parte más de la entrevista inicial, ¿no? Para conocer exactamente tu caso, luego un poco, pues eso, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? Porque aunque yo mire lo que me salga prioritario, igual para ti, imagínate que que no puedes hacer esto y no puedes tirar el hombro hacia atrás. Para ti tal vez lo más prioritario es, yo qué sé, poner el hombro hacia atrás por el Ujú. motivo que sea, pues me centraría más en esa parte. Y luego lo siguiente sería ya directamente mirar esos receptores que están produciendo algún tipo de problema en el hombro para mejorarlos y que como consecuencia el dolor pudiera mejorar. Y luego, si hubiera algo a nivel de eso, de algún músculo, como has comentado, de manguito del rotador y demás, primero intentaría que trabajaran mejor esos músculos a nivel neurológico, o sea, tratando el sistema nervioso, que es lo que he comentado, y luego, si tuviera que fortalecer esos músculos, pues daría algún ejercicio para poder hacerlo. Bien, entonces, aparte, tú, por ejemplo, en tus servicios, aparte de tratar lo que has comentado hasta ahora, también tratas la parte de dar ejercicios que puedan complementar un poco a todo lo que has comentado, ¿no? O sea, Sí, tocas las tres patas, ¿no? sí. Bien. Yo diría eso, ¿no? O sea, yo la miro, simplemente diciendo su nombre o por lo que sea, y estoy conectando con ella. Vale. En lugar de hacerle el test a ella, que antes lo que habíamos hecho era decirle que me mantuviera la fuerza aquí, yo lo que haré es hacer este test, este o cualquier otro, ¿vale? Voy a utilizar otro conmigo mismo. ¿Qué voy a utilizar? Pues voy a utilizar un test, en este caso, me voy a poner los 2 dedos así, o sea, los 2 y 2. Voy a decir, cuando se me junten estos dedos, significa sí. Cuando se me junten estos dedos, significa no. ¿Vale? Y voy a valorar cualquier receptor en su cuerpo. Por ejemplo, en relación al dolor este del trapecio, voy a decir mecanoreceptores, me sale no, vale, nociceptores, me sale sí. ¿Qué significa me sale? Significa que se me juntan estos dedos. En lugar de este test, podría utilizar, por ejemplo, pues esto, es decir, esto es no, esto es sí. Y diría, mecanoreceptores, no, nociceptores, sí, vale. Luego, iría al siguiente paso, vale, dentro de los nociceptores, voy a utilizar este de nuevo, ¿vale? Diría, paleo, no, paleo es un tipo de receptor. Neo, no. Tacto crudo, sí, vale, tacto crudo, por ejemplo. Pero ¿quién decide el no o el sí? La La energía. energía. Vale. Exacto. Vale. ¿Vale? Ujú. O eso, la energía, o, según de donde lo veas, el subconsciente de la otra persona. Que te lo transmite a ti. Exacto. Ok. ¿Vale? Tacto crudo, vale. Yo diría, ok, para profundizar dónde está. En el tren superior, sí. En la cabeza, sí. Vale. En parte de delante, no. En parte del lado de la derecha, sí. Ok, arriba, no. Al centro, sí. Vale. Delante de la oreja, no. En el centro de la oreja, sí. Vale. Vamos a ver, en principio en el centro de la oreja, derecha. ¿Vale? Ahora lo voy a comprobar con ella. Ponte la mano aquí, será un poco mejor. Aquí, vale. Mantén la fuerza cuando notes la mía. Y bien. Y ahora si yo le hago el estímulo, otra, ¿vale? Por ejemplo, pierde fuerza. Voy a hacer el estímulo a otro sitio. ¿Vale? Voy a hacer en otro sitio.
¿vale? Lo voy a hacer en ese. Por ejemplo, ¿sabes? Pero yo he comprobado conmigo, haciendo autotest, dónde estaba el receptor en su caso. Que es cuando has dicho sí en la oreja derecha. Exacto. Y Y ahora cuando lo he comprobado en la oreja derecha suya y con el test suyo y tocando para que se vea que esto es tal cual. Y ahora está claro que la gente dirá, vale, te has sesgado, esto te lo has inventado y esto en plan, ella o tú le has hecho más fuerza o lo que sea. Claro, si tuviéramos una tercera persona que supiera testar, pues le podría decir a la tercera persona, vale, tócale aquí y mira qué pasa. Y yo podría no decirle, no le diría de oreja derecha, le diría, tócale en la frente, a ver qué pasa y se mantendría bien. Tócale en la oreja derecha, perdería fuerza, por ejemplo. Y así es como lo hago, pero eso es, ¿sabes? Es lo que decía antes, tío, el poder bajarlo un poco. No, pero es heavy porque es como una tensión que me va hasta la oreja, pero hasta ahora no me había, o sea, no había sido consciente que estaba aquí. Era como todo esto. Muy heavy. Vale, entonces, Ricard, ahora hemos hecho un ejemplo con Adriana, lo tenemos en el móvil y lo hemos puesto en el vídeo, ¿vale? Lo voy a poner ahí. Entonces ahora sigo sin entender la energía, pero al menos he visto un ejemplo, ¿vale? Es lo más parecido a vivirlo, porque yo me fío de que ella no se lo ha inventado para darte la razón, aunque la gente lo pueda creer, ¿no? Y es que esto sí que es complicado de transmitir, que ha pasado así, ¿no? Vale, entonces tú has comentado que la energía te transmitía a ti esa información y tú considerabas si el receptor era el culpable o no, ¿no? Sí, Más o ¿qué menos. receptor era el culpable? ¿Qué receptor era el culpable? Llamémoslo culpable. Entonces era sí o no, o puede ser de diferentes, lo que has explicado antes. ¿Qué notas tú cuando es sí o no? ¿Tú qué sientes? Yo lo único que siento es que mis dedos, por ejemplo, se mueven o unos dedos pierden fuerza o no en función del test que esté utilizando. Yo simplemente hago la pregunta, con el pensamiento lo hago internamente, pero lo podría decir en voz alta, y espero una respuesta. Y luego noto este movimiento. Por ejemplo, eso, poniendo este test, cuando yo digo, cuando se me junten estos dedos es sí, cuando se me junten estos es no, pues voy a decirlo de, por ejemplo, mecanorreceptores. Si se me juntan estos, yo no hago nada, yo no hago este movimiento, bueno, ahora lo he hecho, pero para poner el ejemplo, pero yo no hago este movimiento, sino que espero la respuesta y si se me juntan estos, sé que significa que no, si se me juntan los otros, sé que significa que sí y luego voy profundizando a partir de ahí con todo el conocimiento, digamos, acerca de cualquiera de los sistemas y demás. Así que esto es lo que noto. O sea, noto movimiento en mis dedos o noto, si utilizara otro test como este, por ejemplo, que mis dedos perderían fuerza o no perderían fuerza. Y eso es lo que haces online. Lo Sí. mismo que hemos hecho ahora Sí. podría haber sido con una videollamada. Exacto. Y tiene que ser, tú si ahora hubieses notado, o sea, si hubieses dicho que el sí era el del otro lado Podría haber sido. Sí, lo podría haber hecho así. y hubiese sido inverso y Exacto. hubieses llegado al mismo resultado. Sí. ¿Y ahora tengo curiosidad yo? ¿Qué maneras hay? Está esta. Esto es cada uno. Sí. encuentra la Diferencio suya. 3 tipos de test, que son los test de fuerza, los test de rango de movimiento y los test energéticos. Los test de fuerza sería esto, por ejemplo, primero y segundo dedo. Vale, pues mantienes estos dos así, haces fuerza con los otros un poco, aquí se mantienen y luego haces las preguntas que sean y miras si estos pierden fuerza o si no, ¿vale? Esto sería un ejemplo. Luego, con segundo y tercer dedo sería otro ejemplo. Luego también con el test del hombro, pero en este caso cuando se lo hace, o sea, cuando lo hacemos uno mismo, en lugar de hacerlo aquí, que es lo común, cuando se lo haces a otra persona, lo solemos hacer aquí, ¿vale? Y sería lo mismo, mirar si mantiene o si baja esta parte. Todo esto serían de fuerza. ¿Por qué? Porque es si perdemos o no fuerza en este sentido. ¿Vale? Luego los de rango de movimiento, por ejemplo, sería, pues si yo tengo rotación interna de hombro, imagínate que tengo esta, ¿vale? Pues podría decir, cuando sea así, tendré más rotación interna. Cuando sea no, tendré menos rotación interna. Y haría lo mismo, pues haría las preguntas y miraría si tengo más o tengo menos, ¿vale? Estos no los suelo utilizar porque son más lentos y suele cansar mucho más el hacerlo, pero también están ahí. Y luego están los test energéticos, que son los que yo suelo utilizar, que son los en los que yo notaba movimiento. En estos test, por ejemplo, yo el que utilizo más es este de aquí, ¿no? Que normalmente me pongo los dedos encima de los muslos, o sea, de los cuádriceps, pero ahora lo voy a poner aquí para que se pueda ver. Y simplemente digo, cuando se me junten los dedos de la izquierda, significa sí. Cuando se me junten los dedos de la derecha, significa no. Y aquí es donde empiezo a hacer las preguntas. Esto sería uno. Luego también hay el test del balanceo, que imagínate que yo estuviera de pie. Si soy yo esta persona de pie, pues digo, vale, cuando, o sea, cuando me vaya hacia adelante, significa sí.
cuando me vaya hacia atrás significa no. Haría la pregunta y yo me iría un poco hacia adelante o hacia atrás. Y luego normalmente, este no lo utilizo tanto, pero se puede utilizar guay. Y luego está también el test de las rodillas, que lo suelo utilizar cuando estoy de pie. O sea, normalmente cuando hago una sesión, a veces hago algunas sentado, a veces hago algunas de pie. Cuando estoy sentado utilizo este, cuando estoy de pie utilizo el de las rodillas. Y el de las rodillas lo que hago es, me pongo de pie y digo, vale, cuando una rodilla se me vaya hacia adelante, la de la izquierda en mi caso, por ejemplo, significa sí. Cuando la otra se me vaya hacia adelante, significa no. Así que estos serían los que ahora se me ocurren, pero puede haber muchos más. Bien. Has dicho que una vez decides el tipo, preguntas, ¿no? ¿Cómo sabes qué preguntar? ¿Y cuáles son esas preguntas? Vale, las preguntas son en función del conocimiento que tenga la persona. Por ejemplo, como yo trato, sobre todo con el sistema nervioso, pues voy a mirar todo lo que está influyendo en el sistema nervioso de la persona y que como consecuencia pues pueda mejorar el dolor, ¿no? Dentro de esto, pues yo sé que hay unos tipos de receptores, que hay eso, ¿no? Los mecanorreceptores, los nociceptores, lo que sea. Dentro de mecanorreceptores hay algunos, dentro de nociceptores hay otros. Dentro de esto, el receptor en una parte del cuerpo en concreto. Pues todo esto sería lo que yo voy testando. Si una persona, imagínate, dice, wow, no tengo conocimiento de receptores. Vale, genial. Pues, ¿de qué tienes conocimiento? Pues tienes conocimiento sobre ejercicio, tienes conocimiento sobre lo que sea, pues puedes testar qué ejercicios serían los más convenientes para la persona o lo que sea. O sea, lo único es utilizar esta herramienta y con los conocimientos que tienes puedes mirar qué es lo más óptimo para hacer en esa persona en ese momento o qué es lo que está influyendo en el dolor de esa persona. Vale. Y en el ejemplo que hemos visto aquí, ¿qué conocimiento tiene Adriana que te ha hecho preguntar unas cosas u otras? Vale, simplemente en su caso, eso, ¿no? Me comentaba que tenía cierta molestia en esta zona. Vale. Lo único que he mirado es justamente eso, qué tipo de receptor era. Yo no tenía ni idea de lo que me iba a salir y me ha salido, pues eso, ¿no? Un tipo de nociceptor, que serían estos receptores de daño, y dentro de estos, uno que se llama tacto crudo. Y yo lo único que he profundizado posteriormente es eso, ¿no? Dónde se encontraba, que en este caso era en la zona de la oreja derecha. Vale, yo no sé, o sea, no sabía que me iba a salir ahí o me iba a salir en plan en la frente o en cualquier sitio. No sé si te he respondido a la pregunta con esto, pero Sí, bueno, o sea, eso es lo que he ido profundizando. Vale. Y una vez tienes esas preguntas, hemos visto lo que has hecho con Adriana, la reacción que ha tenido. ¿Luego qué? Porque ahora, vale, tienes aquí el receptor, que es el culpable, y luego ¿qué hay que hacer? ¿Vale? Luego, si lo hiciera de forma presencial, sería de una forma, ¿vale? Pero voy a explicar cómo lo haría de forma a distancia, que es como... Sí, que es la que tenemos que entender. Exacto. O al menos, sí. Lo único que hago es, teniendo en cuenta lo que he comentado antes, de que lo importante era la atención y la intención, pues, o sea, primero establecería una intención para poder solucionar ese dolor y para testar una intención puede haber muchas, por ejemplo, curar, renormalizar, curación espontánea, armonizar, lo que sea, ¿vale? Cualquiera de estas palabras va a ser un posible tratamiento y yo voy a testar cuál es la que tengo que utilizar. Por ejemplo, el receptor era tacto crudo. Diría, bueno, tendría que buscar otro receptor, pero luego buscaría el tratamiento y diría, ok, intención, armonizar, imagínate que me sale no, vale. Curar, me sale no. Renormalizar, sí, ¿vale? Me ha salido renormalizar. Y ahora ya sé que tengo que renormalizar el tacto crudo. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el receptor tiene que, o sea, tenemos que mejorar el input que produce en el cerebro para que el dolor como consecuencia pueda mejorarse. El por qué utilizar renormalizar o curar o lo que sea, lo mismo de antes. Yo no sabía qué receptor me iba a salir, tampoco sabía qué intención me iba a salir. ¿Intención de ella? Intención de mí hacia ella para que se pueda resolver esa disfunción en la oreja derecha, en su caso. Vale. ¿Vale? Y lo único que voy a hacer es cerrar los ojos, centrar mi atención en ella, decir su nombre o en plan simplemente pues tener en cuenta que la estoy tratando a ella y decir esto, renormalizar, tacto crudo, más el otro receptor que no he tratado, o sea, que no hemos buscado. Y iría repitiendo esto, o sea, diría renormalizar, tacto crudo, otro receptor, renormalizar, tacto crudo, otro receptor, durante más o menos unos 30 segundos. Y luego, si hubiéramos hecho la prueba posteriormente, hubieras visto que en su caso, pues lo que antes perdía fuerza cuando le hacíamos así en la oreja derecha, luego cuando le hiciera esto en la oreja derecha no perdería fuerza y sería la forma en la que esto hubiera mejorado. Y sí, sería esto.